Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En el encuentro anterior concluimos la unidad Un Mundo Interesante, donde vimos varios aspectos de la química. Nos corresponde hoy, para concluir, una ejercitación, una consolidación del contenido que hemos estudiado durante estas clases. Ustedes saben que nuestras clases de consolidación las desarrollamos en forma de ejercicios, pero hoy la vamos a hacer un poco combinada. Vamos a hacer ejercicios y por lo menos en la primera parte nos vamos a basar en un experimento. Les propongo ya el título del tema de hoy. Lección 7 de nuestra unidad 5, consolidación. Y para comenzar, ya les propongo nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 1. El cobre reacciona con el nitrato de plata en disolución de acuerdo con la siguiente ecuación química. Ahí tienen la ecuación, tienen además los números de oxidación de cada elemento y tienen el valor de la variación de entalpía. Y les hemos presentado la ecuación, o sea, parte del ejercicio en forma teórica. Vamos a presentársela ahora en forma práctica. Vamos a ver de qué disponemos para realizar este experimento. Aquí tengo un soporte universal, una pinza, la mordaza, un tubo de ensayos que contiene una disolución de nitrato de plata, o sea, el mismo reaccionante que aparece en la ecuación que ustedes acaban de copiar. Dispongo además de un alambre de cobre. Fíjense en el alambre de cobre y observen el color que tiene este metal y además el brillo que él presenta. Otro alambre de cobre que está aquí nos va a servir de testigo para ver, compararlo con lo que va a pasar en este una vez que vaya transcurriendo la reacción. Y también en un recipiente tengo una disolución de nitrato de cobre 2. El nitrato de cobre 2 va a ser también una sustancia que nos va a servir como testigo de lo que va a pasar en esta reacción. Les llamo la atención del color que tienen los iones cobre 2, sea nitrato, sea sulfato, son de color azul. Para comenzar entonces voy a colocar
le he hecho aquí un doblez al tubo, al alambre de cobre para sujetarlo en el borde del tubo de ensayo. Lo coloco dentro del recipiente y vamos a observar. Si observamos el tubo de ensayos ahora, que tiene el nitrato de plata y el alambre de cobre, ahí va a ocurrir una reacción. La reacción no es rápida, es una reacción lenta, pero va a haber un cambio. Y ya ustedes pueden observar que existe un cambio dentro del tubo de ensayo, específicamente en el alambre de cobre. Lo voy a sacar para que lo puedan ver mejor. Miren ahora. Vamos a comparar con el otro. De todas formas podemos comparar con la parte de arriba. Fíjense que ya la parte de abajo del cobre ya no está tan brillante, ya comenzó la reacción. Nosotros vamos a mantener este tubo de ensayo que tiene el nitrato de plata y el alambre de cobre hasta que concluya nuestro ejercicio. Y en el transcurso del mismo iremos tomando, haciendo unas tomas a este tubo de ensayos para ver cómo se va desarrollando la reacción. Como ya tienen el enunciado y tienen aquí la parte experimental, les propongo ahora las primeras preguntas que vamos a hacer sobre esta reacción que ya ustedes han anotado y que están viendo aquí de forma experimental. Nuestra primera pregunta, clasifica la reacción en endotérmica o exotérmica, esto de acuerdo con lo que ustedes anotaron, y si es redox o no redox. Les damos un tiempo ahora para que ustedes anoten, esto es muy sencillo, y dentro de un momento confrontaremos las respuestas de ustedes con las nuestras. Veamos las respuestas. La reacción es exotérmica, efectivamente delta H menor que 0. Y la reacción es de redox. Ustedes observaron los cambios en los números de oxidación. Una vez respondida esta primera pregunta, pasamos a la siguiente. Ahora es para completar unos espacios en blanco. En esta reacción la sustancia que se oxida es, y ahí pondrán la fórmula química, porque su número de oxidación, ¿qué le sucede? Aumenta, disminuye, etc. Mientras que la sustancia que se reduce es porque el número de oxidación, ¿qué le sucede a ese número de oxidación del ion plata?
Veamos las respuestas. En esta reacción la sustancia que se oxida es cobre, porque su número de oxidación aumenta, mientras que la sustancia que se reduce es nitrato de plata, porque disminuye el número de oxidación del ion plata. Y otra pregunta sobre esta misma reacción, también completar un espacio en blanco. El agente oxidante es y el agente reductor es. Ahí van las fórmulas químicas respectivas del agente oxidante y el agente reductor. Vamos a ver, el agente oxidante es el nitrato de plata, efectivamente, y el agente reductor, el cobre. Mientras ustedes respondían al ejercicio, vieron varias veces esta capa que está encima del alambre de cobre. Eso no es otra cosa que plata, por supuesto, ya que ustedes vieron en la reacción que se obtiene. Y miren ahora, cuando se forma cierta cantidad de plata, cae del alambre y se volverá a formar. Vamos a ver el fondo del tubo de ensayos y miren lo que hay en el fondo del tubo de ensayos. En el fondo del tubo de ensayo, este sólido que observamos ahora aquí, no es otra cosa que los cristales del metal plata. Mientras tanto, en el resto del alambre, la reacción va transcurriendo y se vuelve a formar esa capa. Fíjense que ahora se está formando de nuevo y dentro de un rato volverá a caer. Llamo la atención a la parte superior del tubo del líquido, o sea, el extremo superior del líquido. Observarán un color azul y ese color azul lo podemos comparar con este. Y estaremos seguros que ese color azul corresponde a los iones cobre 2. Ustedes tienen ahí en la ecuación que les dimos inicialmente que se forma como resultado el nitrato de cobre 2 y lo podemos evidenciar con una manifestación de las reacciones químicas que es el cambio de color. Otra que hemos visto es la formación de un sólido, en este caso la plata, que se produce alrededor del alambre que está en contacto con la disolución de nitrato de plata y que después, por gravedad, cae hacia el fondo del recipiente. Vamos entonces ahora a proponerles la siguiente pregunta sobre esta misma reacción química. Las semiecuaciones de redox, o sea, las que ocurren en este experimento, son el cobre se transforma en iones cobre 2, estos son los iones de color azul, y ceden 2 electrones, es decir, el cobre da el ion cobre 2 y da 2 electrones, mientras que el ion plata gana un electrón
y se produce la plata sólida, es decir, la plata metálica. Continuamos con lo que estamos preguntando en este ejercicio. Identifica la semiecuación anódica y la catódica. Escribe la ecuación total de redox, o sea, solo la ecuación donde intervienen los átomos específicamente que se oxidan o se reducen. Todo esto lo hacemos con los datos que les dimos anteriormente. Veamos las respuestas. La primera semiecuación, ¿cuál es? Efectivamente, la anódica, puesto que ocurre la oxidación. Cada vez que hay una oxidación, este proceso ocurre en el ánodo. Quiere decir que actuaría como si fuera un ánodo de una pila. Esta es la semiecuación anódica. Y por tanto, aquella en que el ion plata se reduce es la semiecuación catódica. Muy bien, tenemos ya la anódica y la catódica y ahora vamos a obtener la ecuación total de redox a partir de estas dos semiecuaciones. Primero, fíjense que en el caso de la segunda semiecuación estaba escrito un ion plata más un electrón produce dos átomos de plata sólido, pero como en la primera semiecuación están representados dos electrones, para poder obtener la ecuación total debemos ajustar eléctricamente la ecuación. Por tanto, la de abajo la hemos multiplicado por 2 y nos queda ahora 2 iones plata más 2 electrones produce 2 átomos de plata. Una vez que hemos hecho este ajuste, cancelamos los electrones y sumamos miembro a miembro y obtenemos como resultado que el cobre sólido con 2 iones plata produce un ion cobre 2 y 2 átomos de plata. Esto es lo que estamos viendo en el tubo de ensayos, que una vez que ustedes terminen de anotar, volveremos a observarlo nuevamente.
echemos otra ojeada a nuestro experimento. Fíjense cómo está otra vez el alambre de cobre recubierto de los cristales de plata. Fíjense además el brillo que tienen estos cristales. Una de las propiedades de los metales es tener ese brillo metálico. Y vamos a ver el fondo del tubo de ensayos. ¿Qué hay ahora en el fondo? Fíjense ahí, en esta parte de que quedó de cobre que está descubierta, había también cristales de plata. Y miren el fondo y podrán observar también el brillo de los cristales de este metal que se está obteniendo en esta reacción. Si vamos ahora a la parte de arriba, donde está el líquido, o sea, en la superficie del líquido, pueden ver otra vez el color azul más intenso ahora de la sal de cobre 2 que se está produciendo. Es decir, esta reacción evidencia que efectivamente el nitrato de plata reacciona con el cobre y se produce el nitrato de cobre 2 y la plata. Yo voy a tocar, a tratar de mover el tubo de ensayos, miren. Vamos a agitarlo por aquí. Y miren cómo caen los pedazos de plata. Si observamos ahora el alambre, ese alambre de cobre, ya en la parte superior se está recubriendo otra vez de más plata. Fíjense cómo se está recubriendo de plata. Y podemos compararlo o con el alambre que está en la parte de arriba o con este otro que yo les había dicho antes que íbamos a utilizar como testigo. Miren los colores y miren lo que está pasando en la superficie del cobre. Esta reacción ya va ahora progresando más rápido que al inicio. Una vez que hemos observado otra vez el experimento, les propongo el siguiente ejercicio sobre este mismo experimento. Utilizando esta reacción se puede construir una pila electroquímica. Dibuja un esquema de esta pila y señala el ánodo, el cátodo, el puente salino y el sentido del flujo de electrones. Veamos las respuestas.
Ahí tenemos el cátodo, por supuesto. Donde ocurre la reducción es donde va a ser el cátodo y se reducen los iones plata. Fíjense que el cátodo consta además de la disolución del metal en contacto con ella. Mientras tanto, los iones cobre 2 forman parte del ánodo, porque el cobre que reacciona con nitrato de plata produce los iones cobre 2. Ahí se produce la oxidación y por tanto este electrodo, la disolución de los iones cobre 2 con la lámina de cobre, constituyen el ánodo de esta pila que estamos representando. No puede faltar el puente salino para cerrar el circuito y permitir el paso de los iones. Y por último, los conductores eléctricos con el dispositivo que va a medir de alguna forma el paso de la corriente. En este caso vamos a medir una diferencia de potencial con el voltímetro y los electrones fluyendo del ánodo al cátodo. Con esto tenemos ya respondida esta pregunta, la pila y las partes principales de la misma. Veamos la siguiente pregunta. Tenemos una información. Las disoluciones de cada uno de los electrodos en la pila que dibujamos anteriormente son ácidas. Selecciona las respuestas correctas. Y ahí tienen 4 respuestas o 4 posibilidades. Ustedes seleccionan cuáles son las correctas.
Si las disoluciones son ácidas, entonces la primera propuesta de pH mayor que 7 no es, la segunda sí, concentración de ion hidrógeno mayor que concentración de ion hidróxido. La tercera, el pH menor que 7 es equivalente a lo segundo, pero visto desde otro ángulo. La primera vista desde la concentración de los iones hidrógeno y su relación con la concentración de ion hidróxido, y la otra con el pH. Y la última se corresponde con la primera. O sea, en la última propuesta con la primera propuesta corresponde a una disolución básica, concentración de ion hidrógeno menor que concentración de ion hidróxido. Por tanto, ahí tienen las respuestas a este ejercicio. Y concluidas las preguntas sobre el experimento que tenemos aquí propuesto, vamos a hacer la última toma al mismo. Observen ustedes ahora cómo todo el alambre de cobre está recubierto de los iones plata que se van produciendo y el fondo del recipiente contiene ya una cantidad apreciable de plata. En el fondo del tubo de ensayo hay una cantidad apreciable ya de plata que se ha obtenido mediante el mismo. Voy a volver a agitar el alambre de cobre y miren cómo los cristales de plata van al fondo del recipiente. Este ejercicio que hemos hecho de forma teórica y experimental nos ha indicado además o nos ha permitido ver algunas manifestaciones de las reacciones químicas. Por último, comparemos de nuevo el color de los iones cobre con el color de la disolución que se encuentra en el tubo de ensayo. Y aunque no es el color mismo exactamente, esta disolución que yo tengo en el Erlenmeyer es una disolución concentrada. La intensidad del color es mayor, pero el color es el mismo. Quiere decir, con suficiente tiempo para que la reacción se produzca, pudiera llegarse a una concentración semejante. Estos experimentos nos han permitido, además de consolidar nuestros conocimientos, ver de forma experimental una reacción química. Sin más, les propongo a pasar al próximo ejercicio. Este ejercicio se trata de metales y no metales. Completa el cuadro siguiente. Hay una sustancia y entonces hay que clasificarla en cuanto a propiedades, al tipo de partículas y al tipo de enlace. Clasificación de cada uno de ellos en cuanto a sus propiedades, en cuanto a sus partículas y en cuanto al enlace químico presente en ellas. Veamos las respuestas. El hierro es un metal y el dioxígeno se clasifica como no metal. En cuanto al tipo de partículas, el hierro es una sustancia atómica y el dioxígeno una sustancia molecular. En cuanto al enlace químico, el hierro es una sustancia metálica, o sea, del enlace metálico. Y el dioxígeno una sustancia covalente. Ahí tenemos la clasificación. Repito, hierro, metal, sustancia atómica y sustancia metálica de acuerdo con el enlace. Dioxígeno, no metal, sustancia molecular y de acuerdo con el enlace, sustancia covalente. Y veamos el ejercicio siguiente que les proponemos ahora.
Relaciona las sustancias de la columna A y sus propiedades con las aplicaciones que se mencionan en la columna B. Y ahí tienen en la columna A, el cobre es buen conductor de la electricidad. El segundo caso, octazufre es fungicida. El tercero, ácido clorhídrico reacciona con óxidos metálicos. Y el cuarto, aluminio, es muy ligero y resistente. A la derecha, las aplicaciones en la columna B, y ustedes deben relacionar estos números con cada una de las aplicaciones propuestas. Veamos las respuestas. Ahí tiene, para fabricar aviones, el aluminio por ser muy ligero y resistente. Para el decapado de metales, el ácido clorhídrico que reacciona con óxidos metálicos, quita la capa de óxido de los metales. Para circuitos electrónicos, el cobre por ser buen conductor de la electricidad. Y para cremas antimicóticas, el octazufre, que es un fungicida, quiere decir que puede eliminar los hongos. Y ahora les proponemos el último ejercicio de nuestra clase de hoy. La corrosión química del hierro puede representarse por medio de la ecuación siguiente, y ahí la tienen. Señala en cuál de las situaciones que se presentan a continuación se retarda más la corrosión del hierro. Es decir, este es un ejercicio de aplicación sobre cómo evitar o retardar la corrosión.
Fíjense, cada una de las situaciones, hierro en trozos en el primer caso y en el último, 1 y 4, hierro en polvo en el 2 y el 3. Fíjense la concentración del ácido clorhídrico en cada uno de los casos, algunas más grandes, otras más pequeñas, y la temperatura en grados Celsius. Aquí no es cuál es más rápida, porque si es más rápido la corrosión se acelera, sino cuál es más lenta, cuál de esos 4 casos, en cuál de ellos se retarda más la corrosión del hierro. Sencillamente señalar cuál de los 4 es. Efectivamente, el número 4. ¿Por qué? Eliminamos en cuanto al hierro donde está en polvo, porque ahí la velocidad de reacción sería mayor. Nos quedaríamos con el primero y el 4. Pero en el primero, la concentración del ácido clorhídrico es mayor que en el número 4. Y además de esto, la temperatura es 15 grados, mientras que en el cuarto caso solamente es 10. En todos los casos el hierro se corroe, pero en el cuarto caso es donde lo hace con más lentitud. Y una vez finalizado este encuentro, que esperamos haya sido de su agrado y haya servido para reforzar sus conocimientos, nos despedimos de ustedes y los esperamos en un próximo encuentro, comenzando una nueva unidad. Hasta entonces.